Me llamo Esteban Morales Hernández, tengo 74 años y durante toda mi vida he creído que la familia es lo más sagrado que existe en este mundo. Trabajé 45 años como obrero en la fábrica de cemento Cruz Azul en Guadalajara para darles a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. Sacrifiqué mis sueños, mi salud y a veces hasta mi dignidad para que ellos pudieran tener educación, oportunidades y un futuro mejor que el mío. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me cerraría la puerta en la cara el día más importante de su vida. Pero antes de contarles sobre la boda que no me permitieron ver, necesito explicarles cómo llegamos a este punto. Porque esta historia no empezó el día que cancelé el pago del salón. Empezó hace muchos años, cuando mi hijo Alejandro decidió que ya no necesitaba a su padre. Alejandro es mi único hijo varón, el segundo de mis 4 hijos. Nació en 1984, cuando yo tenía 34 años y todavía creía que el amor y el trabajo duro eran suficientes para mantener unida a una familia. Su madre, mi esposa Carmen, murió de cáncer cuando él tenía 18 años, justo cuando estaba por entrar a la universidad. Yo me quedé solo, criando a mis 4 hijos. María Elena, la mayor, que entonces tenía 20 años y estudiaba enfermería. Alejandro, Sofía, que tenía 16, y mi bebé Roberto, que apenas tenía 14 años. Carmen había sido el corazón de nuestra familia, la que mantenía la paz, la que sabía hablar con los hijos cuando yo llegaba cansado del trabajo. Después de que ella murió, tuve que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo. Trabajaba dobles turnos en la fábrica para pagar la universidad de María Elena y Alejandro. Llegaba a casa tan cansado que a veces me quedaba dormido en la mesa de la cocina. Pero nunca dejé que mis hijos sintieran necesidad. Nunca. Alejandro siempre fue el más inteligente de mis hijos. Sacaba puros 10 en la escuela sin esforzarse. Tenía una memoria increíble y una facilidad para las matemáticas que yo no entendía de dónde había salido. Cuando terminó la preparatoria, conseguí que lo aceptaran en el Tecnológico de Monterrey con una beca parcial. Yo pagué el resto trabajando los domingos en construcción, además de mis turnos normales en la fábrica. Durante los 4 años de universidad, Alejandro venía a casa cada 15 días. Al principio me contaba de sus clases, de sus amigos, de sus planes para el futuro, pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a mirar nuestra casa con otros ojos. «Papá», me dijo una vez durante su 3er año, «¿por qué no renovamos esta casa? Mis compañeros de universidad tienen casas más modernas». «Mijo», le respondí, «esta casa la construí con mis propias manos. Cada ladrillo lo puse pensando en ustedes. No necesitamos una casa más moderna, necesitamos una familia unida». Pero él ya no me escuchaba como antes. Cuando se graduó en 2006 como ingeniero industrial, yo era el papá más orgulloso de todo Guadalajara. Invité a medio barrio a la graduación. Gasté 2 meses de salario en la fiesta que le hice. Quería que todo el mundo supiera que mi hijo había logrado lo que yo nunca pude, tener una carrera universitaria. Alejandro consiguió trabajo inmediatamente en una empresa transnacional. Su primer sueldo era más de lo que yo ganaba en 3 meses. Yo estaba feliz por él. Pero también empecé a notar que cada vez me visitaba menos. Siempre tenía excusas. Mucho trabajo, proyectos importantes, viajes de negocios. «Es natural, papá», me decía María Elena cuando yo me quejaba. «Alejandro está construyendo su carrera. Cuando se establezca, tendrá más tiempo para la familia». Andé, pero los años pasaron y las visitas se hicieron más raras. Para 2010, Alejandro solo venía a casa en Navidad y en mi cumpleaños, y cuando venía, siempre traía esa mirada, como si estuviera haciendo un favor. En 2012, me jubilé de la fábrica. 45 años de trabajo habían dejado huella en mi cuerpo.
Las rodillas me dolían por estar tantas horas parado. Los pulmones me dolían por respirar polvo de cemento, y las manos me temblaban por el esfuerzo constante. Pero tenía mi pensión y los ahorros que había guardado toda la vida. Finalmente podría descansar. Pensé que Alejandro se alegraría de que ya no tuviera que trabajar tan duro. Pensé que tal vez podríamos pasar más tiempo juntos. Pero cuando le dije que me había jubilado, su reacción me rompió el corazón. «Qué bueno, papá», me dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Ya era hora de que descanses». No me preguntó cómo me sentía, no me preguntó qué planes tenía, no me ofreció pasar más tiempo conmigo. Para él, mi jubilación era solo un dato más. Fue por esa época que Alejandro empezó a salir con Valentina. Ella venía de una familia de dinero, empresarios que tenían negocios en toda la región. Su papá era dueño de una cadena de restaurantes y su mamá había estudiado en Europa. Eran gente de clase alta, gente que vivía en colonias donde yo nunca había puesto un pie. La primera vez que Alejandro me la presentó, yo traté de ser amable. La invité a comer a la casa, preparé mi mejor mole, puse la mesa con la vajilla buena que había sido de Carmen. Quería que se sintiera bienvenida en la familia, pero desde el primer momento pude ver en sus ojos que ella consideraba que mi casa no era lo suficientemente buena para ella. Se sentó en la orilla de la silla como si tuviera miedo de ensuciarse. Comió 3 bocados del mole y dijo que estaba muy condimentado para su gusto. Y cuando le mostré las fotos de Alejandro cuando era niño, sonrió con esa sonrisa falsa que usan las personas educadas cuando quieren ser corteses, pero no pueden ocultar su desprecio. «Su casa tiene mucha personalidad», le dijo a Alejandro cuando pensó que yo no estaba escuchando. Después de esa visita, Alejandro empezó a venir aún menos, y cuando venía, ya no venía solo. Siempre traía a Valentina, y ella siempre encontraba maneras sutiles de hacerme sentir que yo no estaba a la altura de su familia. «Ay, don Esteban», me decía con esa voz dulce pero venenosa, «debe haber sido muy difícil para usted criar 4 hijos solo después de que murió su esposa. Qué bueno que Alejandro pudo superarse a pesar de las circunstancias». Esas palabras me dolían más que cualquier golpe. A pesar de las circunstancias. Como si haber nacido en mi familia fuera una desgracia que Alejandro había tenido que superar. Pero lo que más me dolía era ver cómo Alejandro no me defendía. Se quedaba callado cuando Valentina hacía esos comentarios. Peor aún, a veces se reía como si estuviera de acuerdo con ella. En 2018, 6 años después de conocer a Valentina, Alejandro me dijo que se iban a casar. Yo debería haber estado feliz, pero algo en la manera en que me lo dijo me hizo sentir que era una notificación, no una celebración. «Nos vamos a casar en diciembre», me dijo. «Va a ser una boda grande en el Hotel Villa Primavera. La familia de Valentina quiere hacer algo elegante». «¿Y cuándo quieren que empecemos a planificar?», le pregunté. «¿Qué necesitan que yo haga?». Alejandro se quedó callado por un momento. Luego me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, la expresión que ponía cuando tenía que decirme algo que sabía que me iba a doler. «Papá, sobre eso, Valentina y yo hemos estado hablando. Su familia tiene ciertas expectativas sobre la boda. Van a venir personas muy importantes, clientes de su papá, gente de sociedad. Van a ser como 300 invitados. Está bien, mijo. Entiendo que quieran una boda elegante. Yo te voy a ayudar con lo que pueda». «No, papá, no se trata de dinero. Se trata de... Bueno, es complicado. La familia de Valentina quiere que todo sea muy específico, muy coordinado. Van a tener un wedding planner profesional, fotógrafos especializados, todo muy formal». Yo empezaba a entender hacia dónde iba la conversación, pero no quería creerlo. «¿Qué me estás tratando de decir, Alejandro?». «Lo que pasa es que, bueno,
Valentina piensa que tal vez sería mejor si la celebración fuera más pequeña, solo familias cercanas, muy íntimo. Yo soy tu papá, Alejandro. ¿Qué puede ser más cercano que eso? Sí, claro, pero es que, mira, papá, la familia de Valentina tiene una manera muy específica de hacer las cosas. Tienen tradiciones, protocolos, y ellos piensan que tal vez tú no te sentirías cómodo en ese ambiente. Ahí fue cuando entendí. No era que yo no fuera familia cercana. Era que yo no era la clase de familia que ellos querían mostrar en su boda elegante. Alejandro, le dije con la voz más calmada que pude, ¿me estás diciendo que no quieres que vaya a tu boda? No es que no quiera, papá, es que es complicado. Valentina y su familia, bueno, ya sabes cómo son. Quieren que todo sea perfecto. ¿Y yo no soy perfecto para tu boda? No digas eso, papá. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Alejandro suspiró como si fuera muy difícil explicarme algo tan simple. Mira, papá, la verdad es que va a ser una boda muy formal. Van a estar los socios de la empresa de Valentina, gente muy importante. Van a hablar de negocios, de inversiones, de cosas que, bueno, que no son exactamente tu área. O sea que soy demasiado ignorante para tu boda. No digas eso. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Alejandro? Dímelo con todas las palabras. ¿Por qué no puedo ir a la boda de mi propio hijo? Alejandro se quedó callado por un momento muy largo. Luego me miró a los ojos y me dijo las palabras que me rompieron el corazón. Papá, tú y yo venimos de mundos diferentes ahora. Mi vida es diferente. Valentina y yo tenemos un estilo de vida que no tiene mucho en común con el tuyo. No es personal. Es solo que, bueno, que tal vez sería mejor para todos si mantuviéramos las cosas separadas. Yo me quedé callado por varios minutos. Estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos cuando nació, el niño para quien había trabajado dobles turnos durante años, el joven a quien había enviado a la mejor universidad que pude pagar, me estaba diciendo que ya no pertenecía a su vida. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mijo?, le dije finalmente. No es que no me invites a tu boda, es que no te avergüences de hacerlo. Papá, no se trata de vergüenza. Sí se trata de vergüenza, Alejandro. Te avergüenzas de mí. Te avergüenzas de esta casa donde creciste. Te avergüenzas de que tu papá haya sido obrero toda la vida. Te avergüenzas de tu propia sangre. Papá, por favor, no dramatices. ¿Dramatizar? Alejandro, tú eres mi único hijo varón. En nuestra cultura, en nuestra familia, el papá tiene un lugar especial en la boda de su hijo. Se supone que yo te debería acompañar al altar. Se supone que yo debería dar un discurso. Se supone que yo debería bailar contigo y con tu esposa. Pero según tú, yo no merezco estar ahí. No es que no merezcas estar ahí. Entonces, ¿por qué no puedo ir? Alejandro suspiró otra vez, y vi en sus ojos que estaba perdiendo la paciencia conmigo. ¿Sabes qué, papá? Está bien. Si tanto quieres ir, puedes ir. Pero por favor trata de comportarte apropiadamente. Usa tu traje bueno, no hables mucho con la gente, y por favor no cuentes esas historias de la fábrica que siempre cuentas. En ese momento entendí que era peor ser invitado como un estorbo que no ser invitado en absoluto. No, mijo, le dije. Así no. Si tengo que fingir ser alguien que no soy para ir a la boda de mi propio hijo, entonces mejor no voy. Como quieras, papá. Yo traté de incluirte. ¿Incluirme? Alejandro, tú no me quisiste incluir. Me quisiste esconder. Papá, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para tu novia rica? ¿Para sus papás que no quieren mezclarse con la gente trabajadora? Papá, ya basta. No, no basta. Porque hay algo que tú no sabes, Alejandro. Algo que no te he dicho.
Alejandro me miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Yo ya pagué el salón para tu boda. La expresión de Alejandro cambió completamente. ¿Qué dices? Hace 3 meses, cuando me dijiste que se iban a casar, yo fui al Hotel Villa Primavera y pagué todo por adelantado. 500,000 pesos, toda mi pensión, todos mis ahorros de toda la vida. Lo pagué porque pensé que era mi responsabilidad como padre pagar la boda de mi hijo. Alejandro se quedó con la boca abierta. Papá, ¿por qué hiciste eso? Nosotros nunca te pedimos que pagaras. No me lo pidieron, porque sabían que yo no tenía dinero suficiente para una boda del nivel que ustedes querían. Pero yo vendí el terreno que tenía en el pueblo, vendí el carro, saqué todos mis ahorros, porque pensé que eso era lo que un padre debía hacer por su hijo. Papá, nosotros podíamos pagar la boda. Lo sé, ustedes pueden pagar muchas cosas que yo no puedo, pero yo quería contribuir. Quería ser parte de la boda de mi hijo, aunque fuera solo pagando. Alejandro se veía incómodo. Papá, aprecio mucho lo que hiciste, pero nosotros ya teníamos otros planes para el pago. ¿Qué clase de planes? Bueno, el papá de Valentina iba a pagar algunas cosas. Nosotros íbamos a pagar otras. Ya teníamos todo arreglado. O sea que mi dinero no era necesario. No es que no fuera necesario, pero... Alejandro, ¿tú sabías que yo había pagado el salón? Alejandro se quedó callado. ¿Lo sabías? Valentina me dijo que habían llamado del hotel para confirmar que el pago estaba completo. Pensamos que tal vez era un error. No era un error. Era tu papá tratando de ser útil en la vida de su hijo. Papá, yo no sabía que tú... No me digas que no sabías. Ustedes sabían y no me dijeron nada. Me dejaron creer que estaba contribuyendo a su felicidad, cuando en realidad ustedes ya tenían todo planeado sin mí. Papá, no es así. Entonces, ¿cómo es? Alejandro no pudo responderme. Se quedó ahí parado viéndome como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. Mira, papá, me dijo finalmente, aprecio mucho lo que hiciste, de verdad. Pero tal vez sería mejor si... Bueno, si dejáramos que el hotel te devuelva el dinero y nosotros nos encargamos del pago. Para que ustedes puedan tener su boda perfecta sin ninguna contribución del papá del novio. Para que tú no tengas que preocuparte por gastos que no necesitas hacer. Alejandro, ¿tú entiendes lo que me acabas de decir? ¿Qué te dije? Me dijiste que no quieres que vaya a tu boda. Me dijiste que no quieres mi dinero para tu boda. Me dijiste que mi presencia en tu vida es un estorbo. ¿Qué queda entonces? ¿Qué lugar tengo yo en tu vida? Papá, no es así. Sí, es así, Alejandro. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Tienes razón en que venimos de mundos diferentes. Tienes razón en que no pertenezco a tu nuevo estilo de vida. Tienes razón en que sería mejor mantener las cosas separadas. Papá, no digas eso. No, está bien, entiendo. Tu papá obrero ya no sirve para tu vida de ingeniero exitoso. Tu papá que trabajó en fábrica ya no es apropiado para tu círculo social elegante. Tu papá que te crió con love y sacrificio ya no es lo suficientemente bueno para ti. Papá, por favor. Está bien, mijo, haz tu boda como quieras. Cásate con tu novia rica en tu hotel elegante, con tus invitados importantes. Disfruta tu vida nueva sin tu papá molestando. Papá, no seas así. ¿Cómo quieres que sea? ¿Agradecido? ¿Feliz de que mi propio hijo me haya cerrado la puerta en la cara? Me paré de la mesa y me fui a mi cuarto. Alejandro se quedó en la sala un rato. Después se fue sin despedirse. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo antes de su boda. La boda era el sábado 15 de diciembre de 2018. El viernes 14 por la noche me acosté pensando en todo lo que había pasado. Pensé en todos los años que trabajé para darle a Alejandro la vida que él quería. Pensé en todas las veces que me había sacrificado para que él pudiera tener oportunidades.
Pensé en cómo había vendido todo lo que tenía para pagar una boda a la que no me habían invitado, y después pensé en la dignidad, en el respeto, en lo que significa ser padre, y tomé una decisión que cambiaría todo. El sábado 15 de diciembre de 2018 me desperté a las 5 de la mañana como había hecho durante 45 años cuando trabajaba en la fábrica. Pero esta vez no me desperté para ir a trabajar. Me desperté porque no podía dormir, porque tenía el corazón lleno de una tristeza que me pesaba como si hubiera tragado cemento. Ese día mi hijo se casaba y yo no estaba invitado. Me quedé acostado en la cama viendo el techo, pensando en Carmen. Si ella estuviera viva, esto no habría pasado. Carmen tenía una manera de hablar con los hijos que yo nunca aprendí. Ella sabía cómo hacer que entendieran las cosas sin hacerlos sentir mal. Yo siempre fui más directo, más tosco. Tal vez por eso Alejandro se había alejado de mí. A las 6 de la mañana me levanté y me preparé café. Me senté en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos durante tantos años cuando él era niño. Recordé las mañanas cuando él me ayudaba a prepararme el lonche para el trabajo, como le gustaba ponerme notitas en la bolsa que decían «Que tengas buen día, papá» o «Te quiero mucho». ¿Cuándo había dejado de ser el papá que él admiraba para convertirme en el papá del que se avergonzaba? A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era María Elena, mi hija mayor. «Papá, ¿cómo estás?» «Aquí, mija, tomando café». «Papá, ¿sabes que hoy es la boda de Alejandro?» «Lo sé». «¿Estás seguro de que no quieres ir?» «Yo puedo hablar con él. Puedo tratar de arreglar las cosas». «No, mija. La decisión ya está tomada». Alejandro fue muy claro sobre lo que piensa de su papá. «Papá, tal vez él no quiso decir las cosas como sonaron. María Elena, tu hermano me dijo que venimos de mundos diferentes. Me dijo que su vida no tiene nada en común con la mía. Me dijo que sería mejor mantener las cosas separadas. ¿Cómo quieres que interprete eso?» María Elena se quedó callada un momento. «Papá, Alejandro ha cambiado mucho desde que está con Valentina. Pero en el fondo sigue siendo el mismo muchacho que criaste. Tal vez solo está confundido». «María Elena, un hombre de 34 años no está confundido. Está tomando decisiones y él decidió que su papá no cabe en su vida nueva. ¿Y tú vas a dejar que eso pase? ¿Vas a dejar que se case sin intentar arreglar las cosas?» Esa pregunta me dolió porque sabía que María Elena tenía razón. Yo podía haber insistido más. Podía haber ido al hotel aunque no me hubieran invitado. Podía haber hecho algo para estar presente en el día más importante de la vida de mi hijo. Pero también sabía que si yo hacía eso, estaría aceptando el lugar que Alejandro me había asignado, el papá tolerable, el papá que puede estar presente si se porta bien y no molesta a la gente importante. Y yo no podía aceptar ese lugar. Mija, hay cosas que un hombre no puede aceptar, aunque sea su propio hijo quien se las pida. ¿Qué cosas, papá? La falta de respeto, la ingratitud, el desprecio. Papá, tal vez estás exagerando. ¿Exagerando? María Elena, yo pagué 500,000 pesos por esa boda. Vendí el terreno de tu abuelo, vendí mi carro, saqué todos mis ahorros. Y cuando le dije a tu hermano, ¿sabes cuál fue su reacción? Me dijo que apreciaba lo que había hecho, pero que sería mejor si me devolvían el dinero. Alejandro sabía que habías pagado. Él y Valentina lo sabían. El hotel los había llamado para confirmar que el pago estaba completo, pero ninguno de los dos me dijo nada. Me dejaron creer que estaba haciendo algo útil cuando en realidad ya habían planeado todo sin mí. María Elena suspiró. «Papá, ¿qué vas a hacer?» Yo ya sabía la respuesta a esa pregunta, pero no se la quería decir a María Elena. No quería que tratara de disuadirme.
Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, mija. ¿Qué es eso? Respetar la decisión de tu hermano. Él no quiere que yo sea parte de su vida nueva. Está bien. Pero tampoco voy a financiar una fiesta de la que me han excluido. Papá, ¿qué quieres decir? Tengo que colgar, mija. Tengo cosas que hacer. Papá, espera. Colgué el teléfono antes de que María Elena pudiera decir algo más. Sabía que si seguía hablando con ella, me iba a convencer de no hacer lo que tenía que hacer. A las 8 de la mañana me bañé, me puse mi mejor camisa y me fui al Hotel Villa Primavera. El hotel estaba ubicado en la zona más elegante de Guadalajara, rodeado de jardines perfectos y fuentes de agua. Era el tipo de lugar donde yo nunca había estado antes de ir a pagar la boda de Alejandro. El tipo de lugar donde los trabajadores entraban por la puerta de servicio y los clientes entraban por la puerta principal con alfombra roja. Cuando llegué, había muchísima actividad. Camiones de flores, proveedores de comida, técnicos de sonido, fotógrafos, todos preparando la boda perfecta de Alejandro y Valentina. Entré por la puerta principal y me dirigí a la recepción. La recepcionista era una muchacha joven, muy elegante, que me miró con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Buenos días. Vengo a ver al gerente del hotel». «¿Tiene cita?» «No, pero es urgente. Se trata de la boda Vázquez Morales, que es hoy en la noche». «Un momento, por favor». La muchacha hizo una llamada telefónica y después de unos minutos apareció un hombre de traje como de 40 años, con cara de gerente exitoso. «Buenos días, señor. Soy Fernando Ruiz, gerente del hotel. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Buenos días, licenciado. Mi nombre es Esteban Morales. Soy el papá del novio de la boda que van a tener hoy». «Ah, señor Morales, qué gusto conocerlo. Su hijo va a tener una boda hermosa. Todo está preparado para que sea un evento perfecto. Sí, sobre eso quería hablar con usted. Por supuesto, ¿qué necesita?» «Licenciado, hace 3 meses yo vine aquí y pagué por adelantado toda la boda. 500,000 pesos. Sí, señor, tengo el registro aquí. Todo está pagado y confirmado». «Bueno, resulta que ha habido un cambio de planes». Fernando Ruiz me miró con curiosidad. «¿Qué tipo de cambio de planes?» «Yo no voy a estar en la boda». «¿Cómo que no va a estar en la boda? Usted es el papá del novio». «Sí, soy el papá del novio, pero no estoy invitado». Fernando se quedó confundido. «No entiendo, señor Morales, ¿cómo puede ser que el papá del novio no esté invitado?» «Es una historia larga, licenciado, pero el punto es que yo pagué una boda a la que no puedo ir, y eso no me parece justo». «Bueno, señor, entiendo que pueda haber problemas familiares, pero la boda es hoy en la noche. Todos los proveedores están aquí. Los invitados van a llegar en unas horas». «Lo sé, licenciado, y por eso vine temprano». «¿Para qué vino temprano?» Respiré profundo antes de decir las palabras que sabía que no tenían regreso. «Para cancelar el pago». Fernando Ruiz se quedó con la boca abierta. «¿Perdón? Quiero cancelar el pago de la boda». «Señor Morales, no entiendo. La boda es en unas horas». «Lo entiendo perfectamente, licenciado. Pero yo pagué esta boda pensando que iba a ser parte de ella. Me han hecho saber que no soy bienvenido. Por lo tanto, no veo por qué debería pagar por una fiesta de la que me han excluido». «Pero, señor, todos los arreglos ya están hechos». «Esos son problemas que tendrá que resolver mi hijo. Él decidió que no necesitaba a su papá para su boda. Ahora va a tener que demostrar que tampoco necesita el dinero de su papá». Fernando Ruiz se veía desesperado. «Señor Morales, con todo respeto, no creo que esto sea una buena idea. Su hijo probablemente no sabe que usted va a hacer esto.
Didún, mi hijo sabe perfectamente que yo pagué la boda, y sabe perfectamente que no me invitó. Si no pensó en las consecuencias, ese no es mi problema. Pero señor, la boda es en unas horas. ¿Cómo van a conseguir el dinero para pagar todo a último momento? No lo sé, licenciado, pero Alejandro y Valentina vienen de familias de dinero. Estoy seguro de que van a encontrar la manera. Fernando se quedó callado un momento, tratando de entender la situación. Señor Morales, ¿está usted completamente seguro de que quiere hacer esto? Licenciado, yo trabajé 45 años en una fábrica de cemento. 45 años levantándome a las 5 de la mañana, trabajando bajo el sol, respirando polvo, lastimándome las manos y la espalda. ¿Y para qué? Para darles a mis hijos una vida mejor de la que yo tuve. Entiendo, señor. Vendí el terreno que me había dejado mi papá. Vendí el único carro que tuve en mi vida. Saqué todos los centavos que había ahorrado durante décadas y se lo di todo a mi hijo para que tuviera la boda de sus sueños. Eso es muy generoso de su parte. ¿Y sabe cuál fue su reacción cuando le dije que había pagado? Me dijo que lo apreciaba, pero que sería mejor si me devolvían el dinero, como si mi sacrificio fuera un estorbo. Fernando empezaba a entender mi posición. Señor, entiendo que se sienta herido. No se trata de sentimientos, licenciado, se trata de dignidad. Mi hijo decidió que su papá obrero no es apropiado para su boda elegante. Está bien, es su decisión. Pero yo también tengo derecho a tomar decisiones. ¿Y su decisión es cancelar el pago? Mi decisión es no financiar una humillación. Fernando suspiró. Señor Morales, cancelar el pago a estas horas va a crear problemas muy grandes. Los proveedores esperan que se les pague hoy. La comida ya está preparada. Los músicos ya están aquí. Esos son problemas de mi hijo, no míos. Pero, señor, piense en su nuera, piense en los invitados. ¿Usted cree que ellos pensaron en mí cuando decidieron excluirme? Fernando no pudo responder a esa pregunta. Licenciado, yo no soy una mala persona. No quiero arruinar la boda de mi hijo, pero tampoco puedo permitir que me traten como si fuera basura. Señor, ¿no hay manera de que podamos resolver esto? ¿No puede hablar con su hijo? Ya hablé con mi hijo. Me dejó muy claro cuál es mi lugar en su vida. Fernando se quedó pensando por un momento. Señor Morales, el contrato que usted firmó especifica que el pago no es reembolsable después de 30 días antes del evento. ¿Me está diciendo que no puede devolverme mi dinero? Legalmente, el hotel no está obligado a hacer reembolsos a estas alturas. Licenciado, usted es padre. Sí, señor. ¿Cómo se sentiría si su hijo le dijera que no es apropiado para su vida nueva? Fernando se quedó callado. ¿Pagaría usted 500,000 pesos por una boda donde no es bienvenido? Fernando negó con la cabeza. No, señor, no lo haría. Entonces usted entiende mi posición. La entiendo, señor. Pero mi trabajo es proteger los intereses del hotel. Su trabajo es hacer lo correcto, y lo correcto es devolverle su dinero a un padre que ha sido humillado por su propio hijo. Fernando suspiró profundamente. Señor Morales, voy a necesitar hablar con mi supervisor. Esta es una situación muy poco común. Hable con quien necesite hablar, pero entienda que yo no me voy de aquí hasta que me devuelvan mi dinero. Fernando se fue por 15 minutos. Cuando regresó, traía documentos en la mano. Señor Morales, excepcionalmente, y considerando las circunstancias especiales de su situación, el hotel está dispuesto a hacer un reembolso completo. Gracias, licenciado. Pero, señor, ¿está usted completamente seguro? Una vez que firmemos estos documentos, la boda queda cancelada automáticamente. Su hijo va a tener que hacer otros arreglos inmediatamente. Estoy seguro. ¿No quiere llamarlo antes? ¿Darle una oportunidad de arreglar las cosas? Licenciado, mi hijo tuvo meses para arreglar las cosas.
Tuvo muchas oportunidades de incluir a su papá en su boda. Eligió no hacerlo. Está bien, señor. Firmé los documentos de cancelación. Fernando me dio un cheque por 500,000 pesos. Señor Morales, voy a tener que llamar a su hijo inmediatamente para informarle que la boda ha sido cancelada. Haga lo que tenga que hacer, licenciado. ¿Quiere que le diga algo específico de su parte? Dígale que su papá le desea toda la felicidad del mundo y que cuando esté listo para tratarlo con respeto, yo voy a estar aquí. Salí del hotel a las 10 de la mañana. En el estacionamiento me crucé con algunos de los proveedores que estaban descargando flores y decoraciones. No sabían que acababan de perder su trabajo. Cuando llegué a mi casa, el teléfono ya estaba sonando. Era Alejandro. «Papá, ¿qué hiciste?» «Buenos días, mijo, ¿cómo estás?» «¿Cómo que cómo estoy? El hotel me acaba de llamar para decir que cancelaste el pago de la boda». «Así es. ¿Por qué hiciste eso?» «Porque decidí que no voy a pagar por una fiesta donde no soy bienvenido». «Papá, la boda es hoy. Van a llegar 300 invitados». «Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? ¿Cómo vas a arruinar mi boda?» «Yo no arruiné tu boda, Alejandro. Tu boda se arruinó cuando decidiste que tu papá no era lo suficientemente bueno para estar presente». «Papá, esto es una locura, no puedes hacer esto». «Ya lo hice. Tienes que arreglar esto ahora mismo». «No». «¿Cómo que no? Alejandro, tú me dijiste que venimos de mundos diferentes. Me dijiste que mi vida no tiene nada en común con la tuya. Me dijiste que sería mejor mantener las cosas separadas. Está bien, estoy respetando tu decisión. Pero no así. Entonces, ¿cómo? ¿Pagando tu boda y quedándome callado en mi casa mientras tú celebras sin mí? Papá, podemos arreglar esto. ¿Puedes venir a la boda? ¿Cómo qué? Como el papá tolerable que se porta bien y no molesta a los invitados importantes. No, papá, como mi papá. Alejandro, si yo fuera tu papá de verdad, nunca me habrías excluido de tu boda. Papá, por favor, te lo suplico. Ve al hotel y arregla esto. No. ¿Y por qué no? Porque un hombre tiene que tener dignidad, mijo. Y yo ya perdí demasiada dignidad tratando de ser parte de tu vida nueva. Papá, esto es ridículo. Lo ridículo es que el papá del novio tenga que suplicar para ser invitado a la boda de su propio hijo. Alejandro se quedó callado por un momento. Papá, ¿qué quieres que haga? Quiero que hagas tu boda como planeaste, sin tu papá obrero estorbando. Papá, ya no se puede hacer la boda. No tenemos 500,000 pesos listos. Y el papá de Valentina, sus amigos empresarios, tu sueldo de ingeniero. Estoy seguro de que van a encontrar la manera. Papá, no es tan fácil. Para mí tampoco fue fácil conseguir esos 500,000 pesos, Alejandro, pero lo hice porque pensé que era mi responsabilidad como padre. Y yo te agradezco. No me agradezcas, mijo. Demuéstrame que me respetas. ¿Cómo? Incluyéndome en tu vida como tu papá, no como un estorbo que tienes que tolerar. La línea se quedó en silencio por varios segundos. Papá, dijo Alejandro finalmente, si arreglo esto, si consigo el dinero para la boda, ¿vendrás? ¿Como invitado o como el papá del novio? Como el papá del novio. ¿Vas a permitir que dé un discurso? Sí. ¿Vas a bailar conmigo? Sí. ¿Vas a presentarme como tu papá, no como alguien de quien te avergüenzas? Sí, papá, te lo prometo. Me quedé pensando por un momento. Parte de mí quería creerle, parte de mí quería que las cosas regresaran a ser como antes, pero otra parte de mí sabía que ya era demasiado tarde. Alejandro, le dije finalmente, haz tu boda, cásate con Valentina, sé feliz, pero hazlo sin esperar nada más de mí. Papá, por favor, te amo, mijo, siempre te voy a amar, pero ya no puedo ser parte de una vida donde tengo que ganarme el derecho a ser tu padre. Colgué el teléfono.
En las siguientes horas el teléfono sonó muchas veces. Alejandro, Valentina, el papá de Valentina, María Elena, Sofía, Roberto. Pero yo no contesté. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado cuando Alejandro se graduó de la universidad, y me puse a ver televisión. Esa noche, mientras mi hijo trataba desesperadamente de salvar su boda, yo me quedé en casa viendo una película vieja. No sabía si había hecho lo correcto, pero sabía que había recuperado mi dignidad. Los primeros días, después de cancelar la boda, fueron los más duros de mi vida desde que murió Carmen. Me desperté el domingo 16 de diciembre sabiendo que había tomado una decisión que no tenía regreso, pero no sabía si había sido la correcta o la más destructiva que había tomado jamás. No sabía qué había pasado con la boda de Alejandro. No sabía si habían conseguido el dinero a último momento, si la habían cancelado, o si habían hecho algo más pequeño. Y aunque parte de mí moría por saberlo, no llamé a nadie para preguntar. El lunes por la mañana, María Elena llegó a mi casa sin avisar. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «Papá, necesitamos hablar». «Buenos días, mija. Pásate». «Papá, ¿sabes lo que pasó el sábado?» «No sé nada, María Elena, y no quiero saber». «Bueno, te voy a contar de todas maneras, porque tienes derecho a saber las consecuencias de lo que hiciste». Se sentó en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Alejandro se había sentado cuando me dijo que no era bienvenido en su boda. «Papá, no pudieron hacer la boda». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» «Después de que cancelaste el pago, Alejandro y Valentina trataron de conseguir el dinero. Llamaron al papá de ella, a los tíos, a todos los que pudieron, pero nadie tenía 500,000 pesos disponibles en efectivo para el mismo día». «¿Y qué pasó con los invitados?» «Tuvieron que llamar a 300 personas para cancelar, una por una. Imagínate la humillación». Me quedé callado sintiendo un peso enorme en el pecho. «¿Y Alejandro cómo está? ¿Cómo crees que está? Destruido, humillado, furioso». «¿Y Valentina?» «Valentina está furiosa con toda nuestra familia. Dice que los Morales somos gente resentida y vengativa». «¿Y tú qué piensas, María Elena?» María Elena me miró con una expresión que no pude descifrar. «Papá, no sé si hiciste bien o mal, pero sé que lastimaste a mucha gente. ¿Y Alejandro no me lastimó a mí cuando me dijo que no era apropiado para su vida nueva?» «Sí, papá. Alejandro se portó mal contigo, muy mal, pero lo que tú hiciste fue devastador». «María Elena, ¿tú crees que yo debería haber pagado una boda donde no era bienvenido?» «No, papá. Pero creo que debiste hablar con Alejandro antes de cancelar todo». «Ya hablé con él, muchas veces. Pero le dijiste que ibas a cancelar el pago si no te invitaba». «No». «¿Por qué no?» «Porque no quería que me invitara por el dinero. Quería que me invitara porque soy su papá». María Elena suspiró. «Papá, tal vez Alejandro se habría dado cuenta de su error si le hubieras dado más tiempo». «Más tiempo». «María Elena, él tuvo meses para incluirme. Tuvo muchas oportunidades de tratarme como su padre. Eligió no hacerlo». «Papá, Alejandro está muy confundido por Valentina y su familia, pero en el fondo te ama. Si me amara, no me habría humillado». María Elena se quedó callada por un momento. «Papá, ¿sabes lo que me duele más de todo esto?» «¿Qué?» «Que los dos tienen razón. Alejandro se portó horrible contigo, pero tú también te vengaste de una manera muy cruel». «No fue venganza, María Elena. Fue dignidad». «¿Cuál es la diferencia?» Esa pregunta me hizo pensar por primera vez si realmente había hecho lo correcto. María Elena se fue después de una hora de conversación. Pero antes de irse, me dijo algo que no pude sacar de mi cabeza. «Papá, tal vez tenías derecho a estar furioso. ¿Pero valía la pena destruir la relación con tu único hijo varón?»
Los días se convirtieron en semanas. Navidad llegó y pasó. Fue la primera Navidad en 74 años que pasé completamente solo. María Elena me invitó a su casa, pero yo no tenía ánimo para celebraciones. En enero de 2019, un mes después de la boda cancelada, Roberto, mi hijo menor, vino a verme. «Papá, Alejandro quiere hablar contigo». «¿Qué quiere decir?» «Quiere venir a pedirte perdón». «¿Por qué no viene?» «Porque tiene miedo de que no lo recibas». «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que viniera, que tú siempre has amado a tus hijos sin importar lo que hagan». «¿Y qué dijo él?» «Dijo que no sabía si merecía tu perdón después de lo que pasó». Roberto se quedó callado un momento. Después me miró directamente a los ojos. «Papá, ¿tú quieres que venga?» Esa era la pregunta que me había estado haciendo todos los días desde diciembre. ¿Quería ver a Alejandro? ¿Quería que me pidiera perdón? ¿Estaba listo para perdonarlo? «Dile que venga», le dije finalmente. Alejandro llegó a mi casa el domingo siguiente. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Se veía más delgado, más triste, más viejo. Se veía como un hombre que había aprendido una lección muy dura. «Hola, papá». «Hola, mijo. Pásate». Nos sentamos en la sala. Los dos estábamos nerviosos. «Papá», empezó Alejandro, «vengo a pedirte perdón». «Te escucho». «Papá, yo me porté horrible contigo. Te falté al respeto, te humillé, te hice sentir que no eras importante para mí. Y nada de eso es verdad». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Alejandro suspiró profundamente. «Porque me dejé influenciar por Valentina y su familia. Porque empecé a creer que para ser exitoso tenía que alejarme de mis raíces. Porque fui un tonto que confundió el dinero con la clase y la educación con la superioridad». «¿Y ahora qué piensas?» «Ahora pienso que soy un idiota. Pienso que cambié al mejor padre del mundo por la aprobación de gente que ni siquiera me conoce realmente». «¿Y Valentina?» Alejandro bajó la cabeza. «Valentina y yo nos separamos». «¿Por qué?» «Porque después de lo que pasó con la boda, ella mostró su verdadera cara. Me dijo que todo había sido culpa tuya, que tú eras una persona resentida y vengativa. Me dijo que mientras yo siguiera siendo hijo de Esteban Morales, ella no podía estar conmigo». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que Esteban Morales era el hombre más honorable que conocía, que había trabajado toda su vida para darles a sus hijos lo que él nunca tuvo, que había sacrificado todo para que yo pudiera ir a la universidad, y que si ella no podía respetar eso, entonces no podía estar conmigo». «¿Y ella qué dijo?» «Me dijo que eligiera entre ella y tú, y yo elegí a mi papá». Sentí como si mi corazón se fuera a salir del pecho. «Alejandro, ¿estás seguro de que hiciste lo correcto?» «Papá, debería haber elegido a mi papá desde el principio. Debería haber defendido nuestra familia cuando Valentina empezó a menospreciarla. Debería haber estado orgulloso de ti, no avergonzado». «Mijo». «Papá, ¿me puedes perdonar?» Lo miré a los ojos. Vi al niño que había sido, al joven que había criado, al hombre que se había equivocado, pero que había tenido el valor de reconocer sus errores. «Alejandro, yo nunca dejé de amarte, ni un solo día. ¿Entonces me perdonas?» «Te perdono, pero necesito que entiendas algo». «¿Qué?» «Lo que pasó entre nosotros cambió algo, mijo. Cambió la confianza, cambió la relación que teníamos». «Lo sé, papá. No va a ser fácil regresar a como éramos antes. No quiero regresar a como éramos antes, papá. Quiero que construyamos algo mejor». Durante las siguientes semanas, Alejandro empezó a visitarme regularmente otra vez, pero esta vez era diferente. Ya no era el hijo que venía por obligación. Era el hijo que venía porque había entendido el valor de su padre. Me ayudó a arreglar cosas de la casa que se habían dañado durante los meses que había estado deprimido. Pintamos la cocina juntos.
Arreglamos el jardín que Carmen había plantado y que yo había descuidado desde su muerte. Y mientras trabajábamos, hablábamos, de verdad, como no habíamos hablado en años. Papá, me dijo un día mientras podábamos el rosal de Carmen, ¿por qué nunca me dijiste lo duro que había sido para ti criarnos después de que murió mamá? Porque no era tu responsabilidad saberlo, mijo, era mi responsabilidad como padre. Pero tal vez si hubiera sabido, habría apreciado más tu sacrificio. Alejandro, yo no hice sacrificios para que me agradecieras, los hice porque te amaba. Lo sé, papá, pero ahora que soy adulto, necesito saber esas cosas para entender de dónde vengo. Así empezamos a conocernos de una manera nueva. Yo le conté de los años difíciles después de la muerte de Carmen, de las noches que me quedaba despierto preocupándome por el dinero, de las veces que comí frijoles durante toda la semana para que él pudiera tener dinero para los libros de la universidad. Y él me contó de la presión que había sentido para ser exitoso, de cómo había empezado a creer que tenía que esconder sus orígenes para ser aceptado en su trabajo, de lo perdido que se había sentido cuando murió Carmen, y yo tuve que convertirme en el único padre de la familia. En marzo de 2019, 3 meses después de nuestra reconciliación, Alejandro me dijo algo que no esperaba. Papá, quiero devolverte el dinero de la boda. ¿Qué dinero? Los 500,000 pesos que gastaste. Quiero devolvértelos. Alejandro, yo ya recuperé ese dinero cuando cancelé el pago. Lo sé, pero quiero devolverte lo que perdiste por mi culpa. Vendiste el terreno del abuelo, vendiste tu carro, sacaste todos tus ahorros. Quiero reponerte todo eso. No es necesario, mi hijo. Para mí sí es necesario. Necesito hacer algo para demostrar que entiendo lo que sacrificaste por mí. ¿Y de dónde vas a sacar 500,000 pesos? He estado ahorrando y voy a pedir un préstamo en el banco, si es necesario. Alejandro, no quiero que te endeudes por mi culpa. No es por tu culpa, papá, es por mi responsabilidad. Acepté que me devolviera el dinero, no porque lo necesitara, sino porque entendí que él necesitaba hacerlo para sentir que había reparado el daño que había causado. Con ese dinero, compré otro carro. Pero esta vez, en lugar de comprarlo solo, le pedí a Alejandro que me acompañara. Fuimos juntos a la agencia, él me ayudó a negociar, y después manejamos el carro nuevo hasta la tumba de Carmen para contarle que su hijo había regresado a casa. En junio de 2019, Alejandro conoció a Andrea, una maestra de primaria que trabajaba en una escuela pública del centro de Guadalajara. Andrea venía de una familia trabajadora como la nuestra. Su papá era electricista y su mamá trabajaba en una tienda de ropa. Cuando Alejandro me la presentó, pude ver inmediatamente la diferencia. Andrea me saludó con respeto genuino. Me hizo preguntas sobre mi trabajo en la fábrica. Se interesó en las historias de mi familia. No trató de impresionarme con estudios o dinero. Me trató como a un papá que merecía conocer y respetar. Su hijo es un hombre muy bueno, me dijo durante esa primera visita. Me ha contado mucho sobre usted y sobre todo lo que hizo para criarlo después de que murió su esposa. ¿Él le contó eso? Sí, señor. Me dijo que usted es su héroe. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no había sentido en años. Alejandro y Andrea se casaron en octubre de 2020, exactamente 2 años después de la boda que no pudo ser. Pero esta vez fue diferente en todos los sentidos. Fue una boda pequeña, en el jardín de la casa de Andrea, con solo las familias y amigos más cercanos. Yo no solo estuve invitado, fui quien acompañó a Alejandro al altar. Fue yo quien dio el primer discurso. Fue yo quien bailó el primer vals con la novia, como manda la tradición. Durante mi discurso, dije algo que había estado guardando en mi corazón durante 2 años. Hace 2 años, mi hijo y yo aprendimos una lección muy dura sobre el orgullo y el perdón.
Yo aprendí que a veces un padre tiene que defenderse, aunque eso signifique lastimar a su hijo. Y él aprendió que el éxito verdadero no está en esconder de dónde vienes, sino en estar orgulloso del camino que te trajo hasta donde estás. Hoy estoy aquí, no porque mi hijo me tolere, sino porque mi hijo me respeta. Y eso vale más que cualquier boda elegante en cualquier hotel lujoso. Alejandro lloró durante todo mi discurso. Después de la boda, cuando todos se habían ido y yo estaba ayudando a limpiar, Alejandro se me acercó. Papá, gracias. ¿Por qué, mijo? Por enseñarme que la dignidad es más importante que la comodidad, por no dejar que me saliera con la mía cuando me porté mal contigo, por amarme lo suficiente como para ponerme en mi lugar. Alejandro, lo que pasó entre nosotros fue muy doloroso, pero al final nos hizo más fuertes. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haber cancelado mi primera boda? Pensé por un momento antes de responder. Me arrepiento del dolor que causé, pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. ¿Y si no hubieras hecho eso? Si no hubiera hecho eso, tal vez tú nunca habrías aprendido a valorar a tu familia. Y yo nunca habría aprendido que a veces amar a alguien significa no permitir que te lastimen. Ahora, mientras escribo esta historia en 2024, Alejandro y Andrea tienen 2 hijos. Carmen Elena, de 3 años, que lleva el nombre de su abuela que nunca conoció, y Esteban Jr., de 6 meses, que lleva mi nombre. Alejandro viene a visitarme 2 veces por semana. Los domingos viene con toda la familia y comemos juntos. Los miércoles viene solo y platicamos de hombre a hombre sobre su trabajo, sus preocupaciones como padre, sus planes para el futuro. Pero lo más importante es que ya no viene por obligación o por cortesía. Viene porque quiere estar aquí. Viene porque entiende que la familia es lo más valioso que tenemos en esta vida. Hace unas semanas, Carmen Elena estaba jugando en mi jardín cuando encontró una foto vieja de su abuelo cuando era joven. Me la trajo y me preguntó, «Abuelito, ¿por qué estás tan sucio en esta foto?» «Porque estaba trabajando, mi amor. Trabajaba en una fábrica para que tu papá pudiera ir a la escuela». ¿Y por eso mi papá es inteligente? Tu papá es inteligente porque estudió mucho, pero también porque aprendió que el trabajo honesto es algo de lo que hay que estar orgulloso. Carmen Elena se quedó pensando un momento. Después me dijo, «Abuelito, mi papá dice que tú eres el mejor abuelo del mundo». ¿En serio? Sí, dice que cuando él sea grande como tú quiere ser igual de bueno. Esas palabras me llenaron el corazón de una felicidad que no sabía que era posible sentir a los 74 años. La semana pasada, Alejandro me pidió consejos sobre algo. Carmen Elena va a empezar el kinder el próximo año y hay 2 escuelas donde pueden inscribirla. Una escuela privada muy cara en la zona rica de la ciudad y una escuela pública muy buena cerca de nuestra casa. ¿Qué harías tú, papá? ¿Tú qué quieres hacer? Quiero mandarla a la escuela pública. Quiero que crezca con niños de diferentes familias, que entienda que el valor de una persona no está en el dinero que tiene, sino en el carácter que desarrolla. ¿Y Andrea qué piensa? Andrea está de acuerdo. Ella estudió en escuelas públicas y salió muy bien preparada. Entonces, ¿por qué me preguntas? Porque quiero estar seguro de que no estoy limitando las oportunidades de mi hija por mis propios problemas del pasado. Alejandro, ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste cuando cancelé tu boda? Que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. ¿Y cuáles son esas cosas? El respeto, la dignidad, el amor verdadero, los valores familiares. ¿Crees que tu hija va a aprender esas cosas en una escuela cara o en una escuela donde conviva con niños de familias trabajadoras como la nuestra? Alejandro sonrió. Ya sé la respuesta, papá. Entonces ya tienes tu decisión.
Mientras veo a mi hijo criar a sus hijos con los valores que casi pierde pero que recuperó a tiempo, me doy cuenta de que cancelar su boda fue la decisión más dolorosa pero más correcta que tomé en mi vida. No lo hice por venganza, lo hice por amor. Amor que fue lo suficientemente fuerte como para arriesgarlo todo para salvar a mi hijo de convertirse en alguien que yo no había criado. A veces, amar a alguien significa decirle que no. A veces, amar a alguien significa alejarse hasta que aprenda tu valor. A veces, amar a alguien significa estar dispuesto a perderlo para ayudarlo a encontrarse a sí mismo. Yo estuve dispuesto a perder a mi hijo para que él pudiera recuperar su alma. Y gracias a Dios, funcionó. Ahora, cuando veo a Carmen Elena jugar en el jardín que planté con Carmen hace 40 años, y cuando veo a Esteban Jr. en los brazos de un papá que entiende el valor del sacrificio, sé que toda la tristeza valió la pena. Mi hijo aprendió que la familia no es algo de lo que hay que avergonzarse, es algo de lo que hay que estar orgulloso. Y yo aprendí que a veces la mejor manera de amar a tus hijos es enseñarles que hay líneas que no deben cruzar, ni siquiera con las personas que más los aman. La dignidad no se negocia, el respeto no es opcional, y la familia verdadera siempre encuentra el camino de regreso a casa.